Buenas noches, jóvenes, con todos, todas. Bienvenidos nuevamente a clases. Ya, la unidad empezó el tema, participación del Perú en esquemas de integración y política comercial internacional y estrategia de negociación. ¿No? Este tema se divide en dos bloques. Uno, lo que es integración en la política comercial en la política comercial internacional y estrategias de negociación. Vamos a ver el Perú en el contexto, cómo se ha integrado el Perú a la política comercial internacional. Ya estábamos viendo, hemos hecho algunos comentarios sobre los gobiernos anteriores a partir de la época del 80, cuando el 80, ustedes saben, ya de repente sus padres, las noticias han visto, actual más o menos 80, ¿cuántos años estamos hablando? 80, 20, 40 años atrás, ¿no? Imagínense. 40 años atrás yo recuerdo todavía esa época que vivimos, la inflación, el terrorismo, después entró otro gobierno en el 90, ha habido cambios estructurales en el Estado peruano, de ahí poco a poco la economía se ha ido insertando al esquema de integración comercial internacional, ha ido desapareciendo el terrorismo, ahora vivimos en una economía de libre mercado diferente a los años 80. Se ha cambiado la estructura del Congreso, más antes era bicameral, ahora es unicameral, más antes había senadores y diputados, ahora hay solamente congresistas. Bueno, se ha ido modificando, reestructurando, la economía es ahora actualmente el mercado, o sea, somos un país capitalista ahora, ¿no? Desde ese punto de vista, estamos viendo el esquema de integración y política comercial internacional. Esto es un tema aparte y luego vamos a ver estrategias de negociación, ¿no? Entonces, para el Perú se ha establecido más o menos hace 20 años más o menos, cursos de negociación y conciliación, ¿no? Para que el Perú tenga conciliadores y negociadores expertos, capacitados y la única institución que puede validar estos cursos de conciliación y negociación es el Ministerio de Justicia, ¿no? Ahorita hay más de 20.000 conciliadores, negociadores en el Perú, ¿no? Es un curso que cualquier profesional, cualquier persona, sea o no sea profesional, o sea profesional, puede llevar estos cursos y el Ministerio de Justicia lo acredita, ¿no? Entonces hay dos bloques, la negociación, estrategias de negociación, el comercio internacional, ¿no? Cuando se negocia un tratado de libre comercio, tiene que ser un experto en el tema, ¿no? Si no, cuando va a negociar, todo va a venir a favor del otro país que está negociando con Perú, ¿no? De repente va a salir a favor del otro país con quien se está negociando. Todos esos temas vamos a ver en un segundo bloque. Entonces nos quedamos, jóvenes, en Perú, país minero. Ya hemos dicho que el Perú es un país eminentemente minero. Es la mina que tenemos, son recursos no renovables. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Ah, Buenas Analí, noches. Aide. Hola, buenas noches. Recién he podido entrar. Si has llamado lista, me consideras, por favor. Vera Guerra, a ver, vamos a ver. Profesor, gracias. Tengo que grabar el sistema también.
Profesor Walter, buenas noches. Hola, hola. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Profesor Walter, buenas noches. Pérez Regino Recién me pude Posada. conectar, profesor, está demasiado lento el internet. Ya, ok. Ya. Vamos a un ratito, ya vamos a ver cómo lo podemos grabar. Ya, yo creo que todos se han ingresado. Vamos a grabar. Archivo, guardar como. Escritorio. Vive Inter. Hoy estamos fecha 20. Listo. Ya, ya, listo, ahora sí. Ya, entonces, estamos diciendo que el Perú es un país eminentemente minero. El 10% de todo lo que produce el Perú lo mueve la minería, de toda la economía, de todo lo que ingresa impuestos al Estado peruano, el 10% viene de la minería. Y hemos dicho el 70% viene de las microempresas, micro y pequeñas empresas, y el resto de las medianas y grandes empresas, ¿no? Haciendo un resumen, del 100% de ingresos de impuestos de recaudación tributaria y de Cano viene de las minerías el 10%. La otra recaudación, el 70%, viene de las empresas micro y pequeñas empresas. Y el resto viene de las pequeñas, de las medianas y grandes empresas, ¿no? Eso es la estructura de los ingresos para las arcas del Perú, ¿no? No se olviden, jóvenes, lo que ingresa, el presupuesto que ingresa al Perú, las arcas del Perú es 10% la minería, 70% la micro y pequeñas empresas y grandes empresas, para que vean ustedes que la economía del Perú mueve la micro y pequeña empresa. Por eso el Perú, el Estado peruano actualmente está dando muchos incentivos, muchas facilidades a las micro y pequeñas empresas, ¿no? Y está haciendo un esfuerzo para que las empresas, micro y pequeñas empresas que están en la informalidad, pasen a la formalidad. De esa manera, todos nosotros tenemos que poner el hombro para que el Perú salga de la crisis económica que estamos viviendo actualmente. ¿No? El país está, por no decir, si no tuviéramos las reservas internacionales y si no hubiésemos tenido los ahorros que hemos tenido, que ya se está gastando en la reactivación de la economía, los bonos que hemos dado a los peruanos, ¿no? En este proceso en esta pandemia, si no tuviéramos los recursos, estuviéramos casi en quiebra. Pero gracias a Dios hemos tenido los ahorros, tenemos reservas internacionales y tenemos cómo enfrentar la reactivación económica que nos ha golpeado tanto esta pandemia. Dios mediante, que termine ya lo más pronto posible, los países desarrollados y todos los países del mundo están en una carrera galopante en encontrar la vacuna. Si no se encuentra la vacuna rápido, este problema va a seguir, ¿no? Entonces, hay que orar nomás a nuestro Dios para que muy rápidamente encuentre la vacuna y que todos los peruanos, todas las personas del mundo, ya empecemos nuevamente a reactivar nuestra economía como persona, como familia, como hogar y como nación, ¿no? Entonces, jóvenes, seguimos.
¿Ya? Los principales minerales que se producen en el Perú. Ya hemos visto el oro, la plata, el cobre, el zinc. Entonces, este zinc, ustedes pueden decir, jóvenes, los minerales también necesitan el cuerpo humano, ¿no? Y si bien es cierto, el oro, no, la plata, no, el cobre, no, pero el zinc que ustedes ven, el cuerpo humano necesita de zinc, minerales, ¿no? ¿Para qué creen que es el zinc? A ver, ¿quién me puede decir? Por si acaso, los minerales zinc se puede hacer artificialmente también, ¿no? No necesariamente de la minería va a salir, se puede hacer artificialmente y ahora vienen en pastillas, ¿no? El zinc, actualmente casi todo el mundo está comprando sus vitaminas, ¿no? Calcio, magnesio y zinc, no sé si escuchan ustedes. Este zinc, el calcio, magnesio y zinc, el zinc propiamente dicho, levanta el sistema inmunológico del ser humano, ¿no? Igual que el calcio, igual el magnesio, ¿no? Y es muy pedido ahorita el zinc, inclusive es bueno para el estrés, levanta el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, los principales minerales que produce el Perú es el oro, casi todo el oro han llevado los benditos españoles, la plata, el cobre, zinc, estaño, hierro, plomo. Y ustedes ya saben más o menos quiénes son nuestros compradores, ¿no? Básicamente China, Estados Unidos, sobre todo los chinos necesitan de todos estos minerales para que para que desarrollen su industria, ¿no? En diferentes temas, ¿no? En diferentes rubros, ¿no? Artefactos, automóviles, ¿no? El Perú tuvo una producción de 164 toneladas de oro, imagínense, esta plata, ¿no? 154 toneladas de oro el 2019, el año pasado nomás. Las regiones de mayor producción son Cajamarca, La Libertad y Madre de Dios. Ya, bueno, esto vimos ya. El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, ya vimos. Aporte de la minería al PBI. A ver, aporte de la minería al PBI. Ustedes saben qué es el PBI, ¿no? Producto Bruto Interno. PBI. A ver, ¿quién me puede dar una idea qué entiende por PBI? A ver, por favor. ¿Alguno de ustedes tiene idea qué es el PBI? Jovencitos. Una idea nomás, una idea, ¿no? Alguien más o menos, por favor, una opinión, voluntarios. Atrévanse a participar. Nadie nace sabiendo. El camino aprendemos. Todos aprendemos. ¿Está bien? Es el que mide la economía del país. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Por ahí vamos. Pero está bien la respuesta. A ver el chat. A ver, por favor, anímense. Por el chat. ¿Qué significa PBI o Producto Bruto Interno? Para poder entender lo que vamos a estudiar, tenemos que saber qué es el PBI, ¿no? A ver, busquen en Google los que pueden, al toque nomás, PBI, lo copian y lo pegan ahí en el chat para leer. Es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo en un territorio. Muy bien. Es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo en un territorio. Muy bien. ¿Quién más? Rosita Ocumbe, si puedes llamarle a tu amiga Alba Dávila para que ingrese a clases, ¿ya?
Midalí dice, es un indicador que mide cuánto se produce en un país en un periodo de tiempo. Muy bien. Ya, estamos bien. Seguimos. ¿Quién más? Marta León Pinto, que dice, a ver, escriban en el chat, jóvenes. O sea, varios conceptos también, porque si no sabemos qué es el PBI, no, el resto no vamos a entender, ¿no? A ver, expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios, de la producción de empresas, cada país dentro de un territorio. Muy bien, está bien. El total de la producción realizada por los factores de producción de una economía nacional sin tener en cuenta la propiedad de esos factores. Muy bien. Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios, demanda final de un país o región durante un periodo determinado. Es un indicador que mide cuánto se produce en un país en un periodo determinado de tiempo. Juliana Elizabeth dice, es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Ya pues, todos los conceptos que ustedes han manifestado están muy bien. ¿Ya? Entonces, en resumen, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes. ¿Ya? De todos estos conceptos que acabamos de leer, jóvenes, vamos a resumir. De todos los conceptos también, vamos a resumir, ¿ya? A ver, cuando hablamos de producto, viene de producción, ¿no? Producto bruto, bruto significa total, sin descuento, sin pago de impuestos. Interno, cuando hablamos interno, de una nación, de un territorio. No tenemos que ver, no tenemos que jalar información de otro vecino, de otro país, ¿no? En resumen, PBI, que significa Producto Bruto Interno, la primera palabra, tomándolo, producto, de todo lo que produce el Perú en un año, ¿ya? Todo lo que produce el Perú en un año. Puede ser bienes y servicios y medidos en dinero, Y bruto, producto bruto, bruto significa sin ningún descuento de impuestos. Si hablamos del año, ustedes saben que los impuestos se cierran a fin de año. En otras palabras, todos los impuestos se pagan dentro de un año. Ya les he explicado, vence el 31 de diciembre de todos los años y ese impuesto puedes pagar de enero, febrero hasta marzo, ¿no? Después que a ese producto bruto, después que les descontado sus impuestos, ¿ya? Como les digo, cuando hablamos de producción bruta, no tiene ningún descuento de impuestos, bruto, o sea, en todo global, ¿no? Todo lo bruto, todo lo que ha generado un país durante un año, eso es producto bruto. Y cuando hablamos de interno, estamos hablando internamente de un país. En resumen, todos los conceptos que ustedes han vertido es muy bien, está bien, pero en palabras simples, para entender todos, para que todos entendamos, es todo, el PBI es toda la producción que ha generado un país, o sea, las empresas, todo lo que ha generado un país mediante las empresas, ¿no? Durante un año, ¿no? Y dentro de un territorio, ¿no? Nuevamente, cuando hablamos de PBI, eso que les quede para todas sus vidas jóvenes, porque este PBI van a escuchar desayuno, almuerzo, comida y en todos los cursos. Todos los cursos van a hablar, van a hablar sobre el Producto Bruto Interno. En términos simples, el PBI o el Producto Bruto Interno es toda la producción que ha generado el empresariado
del Perú en un año, ¿no? En un año, en términos monetarios y dentro de un país, Producto Bruto Interno. Con esta explicación yo creo que está claro, ¿no? Que no se olviden. Si ustedes han buscado en Google, toquen, ¿no? Encontrado bastante información, pero diferentes conceptos. El resumen ya lo saben, Producto Bruto Interno. Entonces, una vez que sabemos ya el Producto Bruto Interno, analizamos. La actividad minera tiene un papel importante en la economía peruana porque genera valor agregado y aporta el 10% al PBI, al Producto Bruto Interno. Eso quiere decir, de todo lo que produce el Perú en un año, el 10% corresponde a la minería, ¿no? O sea, la minería apoya a los ingresos del Perú en un 10%. El otro 70% hemos dicho que viene de las micro y pequeñas empresas. Y el otro restante viene de la mediana y gran empresa, ¿no? Así se dividen los ingresos peruanos. De esos tres grupos ingresa al Perú la plata, el dinero mediante los impuestos. Con esos impuestos, con ese dinero que ingresa al Perú, ustedes ya saben en qué se utiliza, ¿no? Para empezar, pago del sueldo a todos los empleados públicos, a los policías, a los profesores, a los que trabajan en el sector salud, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, municipalidades, ¿no? A los ministerios, al Congreso, al presidente, todos los empleados públicos se pagan, ¿no? De todo lo que pagan las empresas con sus impuestos. ¿Ya? Entonces, la minería aporta al PBI el 10%. ¿Ya? Mayores divisas e ingresos fiscales por impuestos, ¿no? Cuando hablamos de ingresos fiscales, cuando ingresa dinero a las arcas del gobierno, ¿no? Del Estado. La creación de empleos directos, o sea, la minería genera empleos directos. Hay cantidad de trabajadores que laboran en las minas, ¿no? Extrayendo los minerales, pues. Y hemos visto qué minerales produce el Perú. No produce, y no se extrae, eso de la naturaleza. Y hemos dicho también que la minería es un recurso natural no renovables. Y hemos dicho que son no renovables. No renovables son el día que se acaba el oro, se termina. Para toda la vida. El día que se termina el cobre, el zinc, la plata, se acaba. Ya nunca más vamos a tener eso. Porque no se renueva eso. Se extrae, se acaba y termina. Y ese 10% que producía el Perú ya no va a haber, pues, ¿no? Y tenemos que reinventar. El Perú tiene que reinventarse para que pueda generar ingresos. ¿Cuál es el mejor reinvento que puede hacer? Que el 82% de empresas que son informales pasen a la formalidad. De esa manera, los ingresos peruanos no van a sentirlo mucho, ¿no? En ese camino está el Estado peruano. Y la mejora del crecimiento potencial de la actividad económica. Además, atrae inversionistas. La mayoría de las empresas extractoras de minerales son extranjeras, ¿no? Algunas son peruanos por ahí. Entonces seguimos con situación actual. Las importaciones en el Perú llegaron a la cifra más elevada de los últimos 5 años. Los principales productos importados fueron, hemos visto también. Hemos visto esto. Esto, la minería, mira, inversión extranjera directa en el Perú. Esto que ven ustedes que están empezando a extraer minerales, así se empieza, se hacen socavones, se libra, ¿no? El área donde se va a extraer, la mayoría de las empresas son extranjeras. Ya, seguimos. Esto también hemos visto, jóvenes, ¿no? Antes y después del comercio internacional del Perú. Antes y después del comercio internacional, escrito por el economista Efraín González.
Estos temas hemos visto, jóvenes. A ver, rapidito. La década de los 90, concluida la década de los 80 y a inicios de los 90. A ver, acá estamos. Así. Concluida la década de los 80 y a inicios del 90, varios analistas se preguntaban si el Perú era un país con futuro, debido a que la crisis económica y política era de tal magnitud que el país amenazaba con colapsar. Y hemos dicho, hace 40 años atrás, estamos hablando de 1980, el Perú, estaba totalmente en quiebra por el terrorismo, gracias al terrorismo, gracias a la hiperinflación. Nadie venía a invertir en el Perú. Los empresarios no querían invertir porque los precios subían. Si ponían empresas, los terroristas mataban a los empresarios. Era incontrolable. Vivíamos en el término correcto es, vivíamos en una anarquía. ¿Qué significa anarquía? Significa un desorden total. No hay quien pueda gobernar. En otras palabras, el Perú era ingobernable. Eso es anarquía, ¿no? Entonces, el Perú era, en ese momento, pocos países pueden ser tan imprevisibles como el Perú. Mira. Entonces, el Perú era en ese momento poco país. O sea, la clase pasada estaba, en esa época que me ha tocado vivir a mí hace 40 años atrás, cuando el Perú, dice acá, Efraín González dice, cuando el Perú estaba por colapsar, ¿ya? Se escuchaba voces, no es broma esto, pues se escuchaba rumores, pero nada oficial, que el Perú, Estados Unidos quería comprar el Perú. Así, pero imposible, pues, ¿no? Porque que no les parezca mal cuando Estados Unidos quiere comprar países. Y ha habido experiencias, ¿no? Por ejemplo, Groenlandia era un país que Estados Unidos se compra, y algunos otros archipiélagos, ¿no? Que compra, son propiedad de Estados Unidos. Inclusive Puerto Rico, creo, es un estado de Estados Unidos. Y se escuchaban rumores, pues en ese tiempo que el Perú estaba por colapsar, se escuchaban rumores, nada oficial, que Estados Unidos estaba intentando comprar el Perú, ¿no? Pero imposible que los peruanos, porque nosotros somos un país soberano, ¿no? Imposible que permitamos que otro país pues nos compre, ¿no? Eso es inaudito. Entonces, hacemos un análisis de la situación comercial internacional, pero el país estaba a punto de colapso económico y social. Hacia fines de los años 80, con una hiperinflación y crisis fiscal aguda provocada por una mala administración económica, en una difícil coyuntura internacional, una profunda crisis estatal y, por si fuera poco, como el asedio de una violencia política y terrorista inédita. Pocos años después, el país alcanzó altas tasas de crecimiento con una inflación de menos de un dígito. Cuando es menos de un dígito, estamos hablando del 1 al 9, ¿no? Y comenzó a pacificarse, generando una estabilidad económica pocas veces vista en los últimos 50 años, ¿no? Por eso dicen que el Perú es impredecible. De una crisis total, de una anarquía total, Perú ha empezado a ver la luz, como se dice, ¿no? Ha empezado a reflotarse. Dice, el país alcanzó altas tasas de crecimiento con una inflación de menos de un dígito. Menos de un dígito, pues llega hasta el 9% de inflación. Lo que era una inflación, pues galopante, ¿no? De 3 dígitos, 5 dígitos, 6 dígitos. Ha llegado a una inflación de menos de un dígito. Y comenzó a pacificarse, generando una estabilidad económica pocas veces vistas en los últimos 50 años. Análisis de la situación comercial internacional. Ya ustedes pueden ver
lo que dice el título de esta unidad, ¿no? Estamos analizando la situación comercial internacional del Perú. Cómo se ha ido insertando el Perú al comercio internacional. Ustedes habrán escuchado también que el Perú era un país inelegible, nadie le quería, ¿no? La comunidad económica internacional no le quería a Perú, le he declarado inelegible y poco a poco hemos salido de esta crisis. Ahora todo el mundo quiere venir a invertir aquí, todo el mundo nos quiere dar préstamos, pero tampoco no nos vamos a endeudar así por sí, ¿no? Si el Perú tiene cómo responder, ¿no? Con su PBI, el Perú tiene para que viva tranquilo, sin estar pidiendo préstamos, ¿no? Pero no obstante, el Perú tiene más de 30 mil millones de dólares de deuda externa. Era 30 mil millones, ahorita debe ser más, ¿no? Imagínate, el Perú debe más de 30 mil millones de dólares a la comunidad económica internacional, a diferentes países, ¿no? No obstante, en ese año, la economía empezó a recuperarse lentamente, levemente, así como las reservas internacionales, ¿no? Las reservas internacionales, ya saben ustedes que es como un ahorro que tenemos depositados en una cuenta internacional en dólares. Esa reserva internacional se ejecuta en caso de guerra o de una emergencia, ¿no? Como es esta pandemia, ¿no? Que podemos gastar esa plata, pero como no lo tenemos, no lo necesitamos todavía porque tenemos en caja todavía dinero, no lo estamos tocando, está intangible ese dinero. Pero si logramos llegar a esa etapa, necesariamente tenemos que tocar las reservas internacionales. De igual modo, las importaciones se contrajeron y las exportaciones subieron, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando un país menos importa, o sea, menos compra a otros países, o cuando la exportación sube, cuando nosotros vendemos al mundo, eso es un indicador que el Perú está creciendo, ¿no? Está comercializando, está haciendo negocios con el comercio internacional, ¿no? Dice que todo ha ido mejorando. Las exportaciones subieron, dice, sobre todo por el aumento de precios de los minerales. Mira, a ver, nuevamente vienen a aparecer los minerales. La minería nos ha ayudado a salir de la crisis económica, porque todo el mundo nos compraba nuestros minerales, ¿no? Aumentó el precio de los minerales en el mercado internacional. ¿Ves? Entonces, jóvenes, la minería juega un papel muy importante en nuestra economía. Pero algunos especialistas, analistas económicos, dicen que tenemos mineral para un promedio de 30, 40 años. ¿No? 30, 40 años. De repente ustedes van a ver todavía cuando se terminan los minerales, ¿no? 40 años más. Ojalá que sea más, ¿no? Porque el petróleo y la minería se va a acabar. Mientras Estados Unidos le tiene taponeados pozos petroleros, cuando se acabe en otras partes del mundo, recién van a sacar ellos, ¿no? Pero Estados Unidos compra su petróleo a todos los países del mundo. ¿Por qué crees que son las guerras, no? Medio Oriente, Estados Unidos tiene sus bases militares por ahí, porque depende del petróleo, pues su economía, ¿no? Porque, para que muevan las industrias. Seguimos, jóvenes. Análisis de la situación comercial internacional del Perú. Esto me parece que hemos visto. A ver, en julio de 1990, el expresidente Alberto Fujimori gobernó 1990-1995, un periodo, y del 95 al 2000, otros 5 años, total ha gobernado 10 años. Ganó las elecciones presidenciales y un mes más tarde, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, aplicó una profunda reestructuración de los precios, con el shock económico, bendito shock, denominado Fuji Shock, así lo llaman Fuji Shock, con el objeto de revertir la peor crisis de la historia moderna del Perú. Este programa estuvo basado en los 3 ejes:
¿no? 3 ejes está basado. Primer eje, plan de estabilización. Mira, muy importante este análisis de Efraín González, ¿no? Dice, el expresidente de Estados Unidos, de Alberto Fujimori, encontró, en 1990, cuando ganó las elecciones, encontró un país totalmente en crisis, ¿no? Pero no ha sido obra de él solamente que ha sacado de la crisis al Perú, sino ha sido obra de Estados Unidos. Pues de Estados Unidos le da su receta, qué va a hacer, ¿no? Entre ellos está el shock económico. Sí o sí tendría que haber hecho eso, ¿no? Esta receta era para todos los países que estaban en condición que se encontrara el Perú. Una de las recetas que le ha dado Estados Unidos, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, consenso de Washington. Consenso, vamos a ver acá ya. Mira, jóvenes. Vamos a poner acá consenso de Washington. Vamos a poner como azulito. Después de la crisis, Fujimori entabló conversaciones básicamente con Estados Unidos, y un consenso de Washington le dieron la receta a Fujimori qué tiene que hacer para sacar la crisis económica al Perú, la crisis del terrorismo, la crisis económica. Totalmente la gente en esos tiempos, jóvenes, cantidad, 1.000 millones de peruanos por la crisis terrorista y la crisis económica salían a otros países. ¿Por qué creen que hay muchos peruanos fuera del Perú? Una buena cantidad se han ido a Japón. Hasta ahorita están ahí los compatriotas peruanos en Japón. Tenemos compatriotas en España. Yo tengo familiares en España, en Estados Unidos. Mucha gente se ha ido a Italia, a Suecia, a Alemania. En todas partes del mundo existen peruanos. En Argentina. Más aún acá más cerca, Venezuela, se iban los compatriotas y hasta ahora viven ahí. Algunos han regresado, algunos. Y si han regresado, han venido a invertir su plata que han ahorrado allá. Justamente por la crisis económica y por el terrorismo. En ese tiempo, nuestros vecinos venezolanos nos han recibido con los brazos abiertos a los que se han ido a vivir ahí en Venezuela. ¿Por qué creen que nosotros les recibimos a los venezolanos con los brazos abiertos? ¿No? Porque ellos también, cuando hemos necesitado, nos han recibido. Cantidad de peruanos hay en Venezuela, pero cantidad también han regresado por la misma crisis que ahora a ellos les azota, ¿no? Entonces, quién sabe, ustedes también tienen familiares en otros países, ¿no? Millones de peruanos encontramos en diferentes países del mundo, ¿no? Yo tengo familia en Colombia, bueno, todo el mundo se ha ido. Entonces, la receta que le dio el consenso de Washington, que es de Estados Unidos, al Perú, para que salga de la crisis. ¿Qué le dijo? Vas a hacer un plan de estabilización en todos los campos. Plan de estabilización en lo económico, en lo social. Una de las recetas es el bendito shock económico, ¿ya? No cree que el chino Fujimori solito le sacado adelante por invento de él, no. Aquí vamos a ver la historia que nos dice según Efraín González. Consenso de Washington le da la receta y uno de ellos es plan de estabilización. Estabilizar la economía y estabilizar el problema social, el terrorismo, ¿no? Otro, programa de reformas estructurales. Cuando hablamos de reformas estructurales, estamos hablando, ¿a qué se referían? A la reforma del Congreso, ¿no? Que se cambie de la constitución política del Perú. Se modifica, no se cambia, se modifica. ¿En qué sentido? Modificar el artículo 58, que actualmente dice que la economía del Perú es economía de libre mercado, ¿no?
Otro cambio, que el Congreso sea unicameral, ya no bicameral. Antes había senadores y diputados. No, ahora es una sola cámara. Estas son reformas estructurales. Otra reforma estructural son la descentralización. Más antes todo se centralizaba en Lima. Ahora han creado los gobiernos, 25 gobiernos regionales, que cada gobierno regional tiene su presupuesto anual, ¿no? Y otro vendría a ser el conjunto de acciones orientadas a reinsertar la economía peruana en el sistema económico internacional. Para que vean, jóvenes, que poco a poco estamos llegando a lo que nos trae el título de esta unidad. Vamos a recordar. Acá está, mira, ¿eh? Participación del Perú en esquemas de integración y política comercial internacional. No, todo lo que ha pasado el Perú, todo lo que ha hecho el Perú para llegar a la integración y política comercial internacional, ¿no? Entonces estamos ya aterrizando ahí. Ya, viendo este tema, análisis de la situación comercial internacional. El tercer punto, la receta. O sea, cuando vas al médico, tú vas enfermo a un médico, que me duele mi riñón, me duele mi vientre, no puedo orinar por el tema del riñón, vas al médico, ¿no? Igualito es Perú. Estaba Perú moribundo, moribundo estaba Perú. Se ha ido al médico a Estados Unidos. El médico vendría a ser consenso de Washington y le ha hecho le ha auscultado y le ha dado su diagnóstico, ¿no? Tú vas a tomar esta medicina, vas a hacer tu plan de estabilización, vas a hacer tu programa de reformas estructurales y el conjunto de acciones orientadas a insertar a la economía internacional, ¿no? ¿Cómo vas a hacer para que te reinsertes en la economía internacional? Perú hizo caso y ahorita estamos, en aquellos tiempos, el Perú estaba mejor que hoy día. No mejor que hoy día, sino crecía más que ahora, ¿no? Ya les dije que en esa época crecíamos 8% anual. Ahorita estamos creciendo 3.7% anual. Si bien es cierto, el Perú está bien, pero está creciendo menos que antes, ¿no? Si nos hubiésemos mantenido en 8%, el Perú estuviera ahorita mejor. Para mí, jóvenes, el problema principal del Perú es la informalidad. Y para cualquier analista político que conoce de estos temas, ¿no? El peor problema que vive el Perú ahorita es la informalidad de las empresas. El 82% son informales. Es el principal problema. Yo les he hecho varios análisis. Por alguien dijo ahí, una cuarentena sin presupuesto no tiene resultados. Ustedes están viendo en carne propia. Nos han mandado a cuarentena 3 meses, pero la gente come todos los días, no come cada 3 meses. Y si no tiene ingresos, si sus empresas son informales, han quebrado, han desaparecido, han cerrado. Nadie les dice nada a ellos, porque son informales, no aparecen en ningún sitio. Esa gente, ¿dónde está? No tiene ni bonos ni nada. De repente, por ahí a algunos se ha caído el bono universal, ¿no? Pero si todos hubiesen sido informales, el Estado peruano los hubiese apoyado, ¿no? Ahorita nos estamos dando cuenta, para los analistas económicos, para el mismo presidente, gracias a esta bendita informalidad, el Perú no puede salir de esta pandemia, porque no ha sido una buena cuarentena, porque los peruanos tenían que salir a la calle para que puedan comer, ¿no? Tenían que salir a trabajar para que puedan comer y no se ha respetado la cuarentena, como en otros sitios, en otros países desarrollados, que le tienen identificado a cada persona en qué trabaja, dónde trabaja y en qué empresa trabaja, porque el 100% son formales.
Ahí se funciona la cuarentena, sobre todo en China, ¿no? Todos se han mandado a cuarentena y en 3 meses se ha reducido casi al 100% de esta pandemia. Nadie salía de su casa, todos tenían su platita para que coman. Pues. Nadie salía, ¿a qué va a salir si tiene que comer? ¿No? Se ha reducido tremendamente, pero ahorita los peruanos siguen aumentando los contagios. No hay cuándo parar. Si bien es cierto, ahorita está aumentando poco, está disminuyendo, llegamos a la meseta, están bajando poco por ciento, ya van a ser 4 meses, pues, ¿no? En China, en menos de 3 meses ya le han controlado la pandemia. Por el problema, tiene que ver con la informalidad. El peor problema económico de Perú es la informalidad, señores. Bueno, seguimos. Entonces, seguimos acá. El ajuste económico se aplicó en el medio del estancamiento económico y una grave hiperinflación, generando el tipo de cambio se devaluara. Imagínense cuánto se devaluó, el 227% de devaluación del tipo de cambio, o sea, nuestra moneda no servía para nada. El desempleo aumentaba al 73%. La inflación alcanzaba, mira, 7.794% la inflación. Imagínense, jóvenes. Cuando hablamos de 7.000, estamos hablando, mira, inflación histórico. El país sufrió una fuerte crisis económica debido al descontrol del gasto fiscal. ¿Qué significa descontrol? O sea, no sabía qué hacer, ingobernable. Ya. La economía no había quien la controle, cambiaban ministros casi mensual, nadie podía pagar. Y la consiguiente hiperinflación. El ajuste continuó y el precio de la gasolina aumentó 3.000%. Oh, y se decretaron aumentos de alimentos básicos al orden de 160 y 300%. Además de restaurarse en 1921 una nueva divisa, el nuevo sol, que si bien permitió controlar la inflación, provocó la devaluación de los salarios de la mayoría de la población. Análisis: el shock que vimos después del shock económico, el nivel de la pobreza en el Perú aumentó a más de 10 puntos. Paralelamente, las Fuerzas Armadas y los grupos terroristas Sendero Luminoso y Martel protagonizaron cruentos combates al finalizar el 92. Había provocado la muerte de cerca de 70.000 personas hace mucho. Ya, vamos a ver, esto ya vimos, jóvenes. A ver, jóvenes, una sugerencia. A ver. Jóvenes, lo que estamos viendo anteriormente es un repaso de lo que hemos hecho en la clase pasada, ¿no? Para que entiendan bien, nosotros las clases pasadas nos quedamos aquí, ¿no? Consenso de Washington. Hemos conversado algo sobre el tema. Vamos a ver, el consenso de Washington fue definido el año 1989. El consenso de Washington fue definido el año 1989 por el economista John Williamson. Este señor, John Williamson, es el que ha acuñado este término, el consenso de Washington. Él ha sido el inventor, ¿no? Este bendito consenso de Washington. Su objetivo era describir un conjunto de 10 fórmulas. Esto es como el médico, ¿no? El enfermo le da su receta, ¿no? Este señor, su objetivo, dice, era describir un conjunto de 10 fórmulas para sacar la crisis de cualquier país.
relativamente específicas, ¿no? Las cuales consideró que constituían el paquete de reformas estándar para los países en desarrollo azotados por la crisis económica social, justo lo que nosotros teníamos, ¿no? Este era nuestro problema del Perú, la crisis económica y social, las dos crisis que estábamos viviendo, la inflación y el terrorismo, ¿no? Entonces el señor John Williamson, su idea era, bueno para nosotros, según las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, equiparable al MEF del Perú. Cuando hablamos de Departamento de Tesoro de Estados Unidos, estamos hablando de la institución que recauda los impuestos en Estados Unidos. Ahí le llaman, ahí no le llaman Ministerio de Economía y Finanzas, ahí le llaman Departamento de Tesoro, ¿no? Tesoro público. Cuando hablan de tesoro público es del dinero de determinados países. Entonces, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, equiparable al MEF del Perú, las fórmulas abarcaban políticas que propugnaban la estabilización macroeconómica, la liberalización económica, esto lo querían los gringos, esto les interesaba más que otra cosa, la liberalización económica, que su economía del Perú sea economía de libre mercado para que ellos puedan ingresar a Perú, tanto a invertir, tanto a comercializar con Perú. Después de ello, después de estas recetas, ya se vino la firma de los TLCs, los Tratados de Libre Comercio. Con respecto al comercio como a la inversión, la reducción de participación del Estado. El Estado ya no tenía que ser dueño de las empresas. En la época de los 80, antes que entre Fujimori, el presidente de ese entonces, que era Alan García, ¿qué hacía el señor? Con él se ha agudizado la crisis económica y social, con Alan García, ¿no? No pagaba la deuda externa, no quería pagar la deuda externa, expropiaba las empresas. ¿Qué significa expropiar? Les quitaba a los dueños para que sea del Estado, ¿no? Y este consenso de Washington, la receta era, dice acá, la reducción, ¿qué es? La reducción de la participación del Estado en el empresariado, ¿no? No tenía por qué quitar a la propiedad privada, ¿no? Y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía interna, con visión exportadora, ¿no? Toda esta recetita nos ha dado el consenso de Washington. Las discusiones sobre la adopción de las recomendaciones del consenso de Washington han sido por mucho tiempo polémicas, ¿no? Ustedes saben que todo cambio, si no ve los frutos, si no ve los resultados, la gente va a criticar, ¿no? Hoy en día, nuestra historia, el tiempo, da la razón que en esa época que gobernaba Fujimori ha hecho buenos cambios y ahora estamos viendo los resultados, ¿no? Como se dice, este gobierno dejó el crecimiento del Perú en 8%, ahorita estamos en 3.7%. Pero no todo lo que ha hecho Fujimori pues está bien, ¿no? Ha habido temas de corrupción, compra de políticos. Ustedes habrán escuchado el CIN, la salita del CIN, ¿no? Donde se compraba congresistas, autoridades, ¿no? Había un problema en el terrorismo, los grupos paramilitares, actos de corrupción de algunas personas que ustedes habrán escuchado hablar de Vladimiro Montesinos. Tiene su bueno y tiene su malo este gobierno, ¿no? Tiene sus detractores y también tiene sus que le rinden homenaje hasta ahora al presidente, ¿no? Como tiene también otra parte de detractores. Entonces, en resumen, jóvenes,
El Perú está pasando, nuevamente les digo, está pasando hasta toda la década del 80, ha vivido la peor crisis de historia del Perú. Quizás más que cuando los españoles han venido a robar, a llevar nuestros minerales, sobre todo el oro. En esa década, entre el 80, la década del 80, la peor crisis. El Perú vivíamos una anarquía, no se podía gobernar, no se podía nada. Estamos en la bancarrota. Como les digo, Estados Unidos nos quiso comprar. Gracias a esta receta de consenso de Washington, estamos como estamos ahorita. Ahorita podemos sacar el crédito de nuestros artefactos, más antes no se podía. Entonces, en resumen, ¿qué nos dijo consenso de Washington? ¿Cuál ha sido la receta que nos ha dado? Ya hemos leído hace un rato en términos generales, pero en términos específicos nos ha dicho, cierren el Congreso, indirectamente nos ha dicho, cierren su Congreso, elijan nuevos parlamentarios y que cambien la Constitución, cambiando el artículo que tiene que ver con la economía, que la economía sea de libre mercado. Si hacen esto, van a poder negociar con cualquier país del mundo que es capitalista. Modifiquen la estructura del Estado, ¿no? Que había dos cámaras, ahora una sola cámara, ahora tenemos los congresistas, más antes eran diputados y senadores. ¿Qué otro cambio? La descentralización, lo que todo estaba centralizado en Lima, ahora existen 25 regiones, ¿no? En términos generales, eso era el cambio, ¿no? Y con eso logramos salir de la crisis, no solamente solos, porque los países internacionales se han apoyado, ¿no? Pero tampoco te apoyan gratis. Ellos también tienen que sacarse algo, ¿no? Se han empezado a vender las empresas peruanas, uno de ellos Telefónica, Fawcett, y varias empresas, inclusive mineras, ¿no? Se han vendido las empresas. Reformulación de la Constitución Política del Perú en su artículo 58, ¿ya ves? Ya, jovencitos, entonces, aquí vamos a terminar. Acuérdense ya. Consenso de Washington. Mucho estoy para llegar a terminar este tema de lo que es inserción del Perú en la comunidad internacional, ¿ya? Ya 2 minutos para las 11 de la noche. Jóvenes, nos encontramos en las próximas clases. Que descansen tranquilamente. Sueñen con Dios, con los angelitos, ¿ya? Ok, nos vemos, jóvenes, en la próxima clase. Bye, bye.